Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Primera y segunda de Timoteo se cree que fueron escritas entre los años 63 al 65 después de Cristo y pertenecen al final de la vida de Pablo. Se sabe que segunda de Timoteo fue escrita desde la prisión y ante su muerte inminente. Las cartas que Pablo dirige a Timoteo sugieren una serie de instrucciones al joven pastor, donde le encarga, entre otras cosas, que predique la sana doctrina y que atienda las instrucciones sobre la oración. También presenta recomendaciones sobre la conducta de la iglesia y el liderazgo eclesiástico, así como las responsabilidades ministeriales a pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, viudas y mujeres que ocupan cargos públicos. Exhorta a los maestros a enseñar la verdad para evitar las falsas doctrinas y cuidarse de los falsos maestros. También demanda el no utilizar el ministerio como una fuente de riqueza. Además, Pablo insta a Timoteo y a los creyentes en general a ser fieles al Señor y a prepararse para los días malos, a no temer a la persecución, al dolor y a la muerte. Buenos días, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio y una bendición poder estar el día de hoy, poder entrar a sus hogares por medio de la radio. Les damos la bienvenida a su programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Y también desde ya les invitamos, ahorita en enero inician nuestras actividades nuevamente, los días sábados, a los servicios de las 4 de la tarde, a nuestro discipulado familiar. Le recordamos siempre que venga, que asista, que se congregue con su esposa, traiga a su familia de cuidado de niños y que juntos sigamos buscando del reino de Dios, sigamos buscando crecer, ¿verdad? Cada día. Buenos días, amados hermanos, bienvenidos sean ustedes al programa Familias de Pacto. Nosotros somos la familia Pinedatul. Mi esposa y yo hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante, muy especial, y la verdad es algo que tenemos que aprender nosotros a ponerlo en práctica cada día, y es comunicando la bendición a los nuestros. Y es que para poder comunicar la bendición a los nuestros, primeramente lo tenemos que hacer con nuestras vidas. Nosotros hemos llegado a concluir que también tenemos que ser intencionales a la hora de bendecir, y en su palabra podemos ver nosotros muchos pasajes bíblicos en la forma en que el Señor ha establecido el poder transmitir bendición a las familias, a los escogidos. Y la verdad es que algo que me llama la atención y es que hemos visto que en la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, ahí donde nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestras vidas. ¿Y qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Qué es lo que cada día está en nuestro corazón, en nuestra mente? Y de eso habla Lucas. Quiero que nos acompañen a Lucas 6:43 al 45 de la traducción Reina Valera. Y dice, tiene un título que me llama la atención y dice: por sus frutos los conoceréis. Y dice: no es
buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que está guardado en nuestro corazón? Dice que del buen tesoro. Cuando estudiamos esta palabra, entendemos de que hay cosas que nosotros atesoramos, hay cosas que nosotros nos aferramos, hay cosas que nosotros guardamos. Y aquí hace una mención Lucas en los frutos y en lo que atesoramos. Realmente nosotros cuando empezamos a ver este tema, nos empezamos a dar cuenta que nosotros somos llamados a dar fruto, mi hermano. Somos llamados a atesorar la palabra del Señor para que dé frutos en nuestra vida. Y los frutos son para comerse, los frutos son para disfrutarse. Y realmente, ¿qué frutos son los que estamos dando nosotros para que coman los nuestros, para que coma nuestra casa, para que coma nuestra familia? Yo creo que eso es importante, ponernos a pensar cada día. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que está atesorado en mi corazón que yo puedo dar? Y dice, habla del buen hombre y habla del mal hombre, habla del mal tesoro, habla del buen tesoro. Mi hermano, usted y yo estamos llamados a tener un buen tesoro abundante para poder compartir. Y eso nos llama la atención y nos produce qué es lo que estamos enseñando en nuestro hogar. ¿Qué es lo que usted y yo estamos enseñando en nuestro hogar intencionalmente? Y eso tiene que salir de un fruto que dimos, y eso tiene que salir de ese tesoro que está guardado en nuestro corazón, y de eso va a salir esa enseñanza de vida para los nuestros. Y algo que me llamaba la atención es que usted y yo, los primeros discípulos que el Señor nos da son nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Será que estamos sacando del buen tesoro de nuestro corazón la palabra que va hacia nuestra esposa, la palabra que va hacia nuestros hijos? Y en la palabra del Señor dice, si en algo conocerán que son mis discípulos, es que se amen los unos a otros. Hermano, antes de amar los unos a los otros, el Señor nos llama a ser discípulos. El Señor nos llama a practicar su palabra, nos llama a no solo quedarnos con el tesoro, sino a compartir el tesoro interno con los nuestros. Estamos llenando nuestro corazón con ese tesoro importante de palabra. Hermano, que en este año que viene, y no debería ser una práctica solo cada fin de año, sino que debe ser una práctica constante, hermano, en que leamos la palabra, en que busquemos del Señor, en que anhelemos cada año más ir creciendo espiritualmente, cada año más sabiendo de que van a venir nuevos retos, van a venir nuevas transiciones, pero lo más importante es la palabra del Señor. Y eso usted y yo estamos llamados constantemente a estar buscando cada día de lo que el Señor tiene. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana el Señor tiene algo nuevo para usted. Cada mañana el Señor tiene un regalo para usted. Y es importante buscarlo, es importante escudriñarlo y atesorarlo. Porque de esa manera, atesorando, vamos a tener nosotros algo bueno para poder compartir. Y es importante lo que mencionas, porque en mi caso de mamá, yo creo que todos los días nos afanamos en enseñarles valores, en enseñarles hacer lo bueno, en enseñarles, en darles buena educación, en que pórtate bien, esto es importante. Y yo escuchaba un mensaje esta semana y decía la hermana, como mamás no podemos esperar solamente que nuestros hijos se porten bien, sino realmente tenemos que enseñarles el reino, tenemos que guiarlos hacia el reino de Dios. Y yo esta semana yo decía, Señor, hay días que siento que no me alcanza el día para
para enseñarles, quisiera que aprendan muchísimas cosas más. Y también me afano tanto en eso que también olvido, como dices tú, que tenemos que dar frutos. A veces me afano más en querer enseñarles, en querer brindarles oportunidades, en querer que mis hijos crezcan, que mis hijos no sean como yo. Por ejemplo, a algunas mamás nos pasa, hay ciertas actitudes que ay, no queremos que haga esto porque es que yo así lo hacía y eso no está bien, ¿verdad? Pero como dices tú, creo que primero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en cambiar, en que Dios obre en nuestras vidas, en que Dios sea el que nos transforme, mi amada hermana, mi amado hermano, porque la verdad que hay muchas cosas en nosotros que todavía tienen que ser rendidas delante del Señor. Hay muchas cosas en las que, como decía Ever, no estamos dando fruto. No está siendo el fruto del Espíritu el que sale. A veces hay actitudes en nosotros en las que nosotros, en vez de enseñarle a nuestros hijos a tener templanza y dominio propio, pues les enseñamos a que no nos tenemos que dejar, no tenemos que permitir que esto pase por esto y lo otro. Y la verdad que cuando uno regresa a la palabra, uno se da cuenta que hay muchas cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas y transformadas. Y yo digo nos afanamos porque creo que como papás a veces nos afanamos porque creemos que la obra es nuestra y la obra sigue siendo del Señor. La obra es del Señor, el que obra en nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser perfectos, nunca lo van a ser. Van a ser perfectamente como Dios los creó y Dios va a seguir transformando en ellos y por eso tenemos que seguir orando por ellos. Eso sí, hagámoslo, pero nosotros tenemos que, la forma en que nosotros actuamos va a afectar mucho la forma en que les transmitimos a ellos lo que queremos de ellos. Y muchas veces nos afanamos más en hablarles, en decirles, pero no hacemos. Y tenemos que ser primero nosotros transformados, nosotros cambiados, nosotros rendirnos delante del Señor, para que entonces ellos vean en nosotros esos frutos de arrepentimiento, esos frutos del Espíritu Santo, y sea el mismo Espíritu el que a ellos les vaya hablando y les vaya transformando. Y la verdad que descansando en eso, mi amor hermano, porque como les decía, si estamos en la otra parte, nos afanamos pensando que no hicimos, que no dijimos, o sí les dijimos, o por qué no lo hacen, porque mi hijo no se comporta, ya se lo dije 10 veces se lo dije. Y entonces hasta nos frustramos. Pero la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y creo que nos pasa igual con el cónyuge, igual que con nuestros hijos. A veces nos frustramos, tal vez tratando de solventar problemas, situaciones, diferencias, y no vamos a Dios, y no vamos, Señor, cámbiame a mí también, transfórmame a mí, porque créame, amado hermano, que el mejor ejemplo de la iglesia y Cristo es el matrimonio. De las cosas que tenemos que rendirnos primero nosotros antes de criticar solamente tal vez a nuestro cónyuge, antes de tal vez yo quisiera que mis hijos se portaran bien, pero estos no aprenden, y hasta a veces nos rendimos y decimos, este nunca va a aprender, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo? Ya me cansé, ya me enfermé del hígado, ya me enfermé de tanto enojo. Y obviamente nos frustramos porque nuestras fuerzas, lo que nosotros queremos hacer es limitado, pero lo que Dios puede hacer en los nuestros, eso no es limitado, mi amor hermano. Pero muchas veces tenemos que empezar por nosotros, por nuestros frutos. ¿Qué estamos nosotros rindiendo o qué no estamos rindiendo? ¿O que Dios sigue trabajando? Por ejemplo, a veces decimos, es que tú me provocas a mi hijo, a nuestros hijos, por ejemplo. Es que porque te portas mal, yo reacciono así. Y a veces tal vez Dios está trabajando en nosotros templanza y dominio propio. Pero nosotros buscamos a todos los demás y nunca empezamos por nosotros mismos. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Y a medida que nosotros demos frutos de arrepentimiento, demos frutos del Espíritu Santo, eso va a producir en los nuestros, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, también el querer dar frutos de arrepentimiento, el querer, el ser diferente, el reaccionar diferente a ciertas situaciones.
así como ellos nos siguen, ellos solo ven, nos escuchan, nosotros queremos que ellos lo hagan diferente, pero nosotros lo estamos haciendo mal. Entonces a veces decimos, ¿por qué no reacciona? Y bueno, tenemos que empezar nosotros mismos. Sí, eso definitivamente, cuando queremos comunicar bendición a los nuestros, comunicar la bendición a nuestros hijos, usar nuestros labios, usar nuestra vida para poder transmitir esa enseñanza, el Señor nos llama primeramente a guardar tesoros en el corazón y a dar fruto. Pero algo que me llamaba la atención era lo que decía en Corintios, mi hermano, que dice en 1 Corintios 13, y la verdad es que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de esta manera. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios. Dice, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Mire, hermano, ahí hay un elemento tan grande para poder comunicar la bendición, y es el amor. De nada nos va a servir a nosotros saber Biblia, de nada nos va a servir a nosotros. Yo voy todos los días a la iglesia, no me pierdo ningún mensaje de la iglesia, no me pongo alabanzas todo el día, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. No estamos transmitiendo de una manera intencional en amor a los nuestros. Entonces, mi hermano, procuremos comunicar todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que está en nuestro corazón, en los tesoros que están en nuestro corazón. Tratemos de comunicarlos con un espíritu de amor, mi hermano. Somos llamados a amar a los nuestros. Tratemos de ser intencionales en buscar ese amor. Y no es un amor de un sentimiento, es reconocer que el amor proviene del Señor. Y ahí está, tenemos que regresar a la fuente cada vez que nosotros queramos transmitir algo a nuestros hijos. Señor, y que nuestra oración cada día sea, Señor, yo quiero que mi hijo te busque, que mi hijo te agrade, que ese sea mi anhelo cada día. Entonces el Señor va a poner de su amor en su vida para que su hijo, su esposa empiecen a ver ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de misericordia, y que pueda ser una cultura de bendición en nuestros hogares. Entonces no seamos muy autoritaristas, mi hermano, a la hora de transmitir. Mira, hoy voy a transmitir bendición a tu vida y quiero que sea de esta y esta. No abusemos de la autoridad que el Señor nos ha dado. Trabajemos en amor. Recordemos que el Señor con amor nos dio a nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? No merecíamos nada, mi hermano. Y el Señor nos dio todo. El Señor nos dio a su Hijo amado, nos enseñó que era el verdadero amor. Entonces usted y yo estamos comprometidos a bendecir a los nuestros en amor. Y acordémonos que también cuando usted enseñe la palabra, no la enseñe, mira, hoy te tenés que aprender esto, hoy vas ahí. Mire, la doctrina no es para condenar ni para pelear, es realmente para rescatar a los nuestros. Usted y yo estamos puestos en nuestros hogares para rescatar a los nuestros, para que nuestra esposa mire un cambio en amor, para que nuestros hijos vean ese Dios de amor en nuestra familia. A través de nosotros. Es correcto. Y que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Amén. Mire, hermano, y para eso queremos ver la forma en la que se han transmitido la bendición a las generaciones. Y un ejemplo claro lo miramos en Hebreos 11, 20 y 21. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire, hermano, qué importante es bendecir o decir bien o hablar correctamente a nuestros hijos a través de la palabra. Mire lo que hizo Isaac. Dice, bendijo a Jacob y a Esaú. Fueron sus dos hijos, yo creo que todos conocemos la historia. Y si no, lo invitamos a que lea la palabra, que lea la historia de Jacob y Esaú, y que la lea con un entendimiento de que el Señor le va a dejar algo a usted y cómo usted puede transmitir bendición a sus hijos. Sabemos de que ahí hubo un conflicto entre ellos, sabemos de que se robó la primogenitura. Y realmente a veces estamos tan afanados en las cosas del día a día, mi hermano, que desechamos lo que realmente importa. Y aquí vemos cómo Jacob entró a pelear esa bendición, pero
algo que había en Isaac era el bendecir, porque dice, por la fe bendijo Isaac. Hermano, aprendamos a bendecir por la fe, aprendamos a bendecir, y la fe es un fruto, mi hermano, que los frutos que el Señor nos da, que seamos como esos árboles llenos de frutos, y que podamos dar fruto a nuestros hijos, fruto a nuestra casa, fruto a nuestros vecinos, que podamos dar fruto en donde quiera que el Señor nos haya plantado. Y dice, respecto a las cosas venideras, mire lo clave que hay aquí. Usted quiere que sus hijos sean de bendición. No se preocupen en el día a día que sus hijos vayan a esta profesión, que sus hijos se desarrollen acá, y que usted le ponga a ese tiempo futuro éxito. Mi hermano, cuando usted quiere tener que sus hijos tengan éxito, por la fe, bendígalos cada día, bendígalos cuando duermen, bendígalos cuando ellos no estén, cuando ellos estén, pero sea intencional, que salga de sus labios, que salga de su boca, el poder decirle, mi amor, te bendigo, mis hijos, yo los bendigo, y desde ya deseo que el bien y la misericordia nunca se aparten de sus vidas. Y es bien importante, hermano, que usted y yo seamos intencionales en poder abrir nuestros labios, bendecir a los nuestros. No solo lo hagamos en nuestra mente, el Señor quiere escuchar de nuestros labios. Nuestros hijos, nuestra esposa quieren escuchar de nuestros labios el poder bendecirlos, el poder decir, mira mi hijo, yo te bendigo, mira mi amor, yo te bendigo. Entonces, yo me recordaba, en este momento estaba recordando de cuando yo era pequeña. Y me acuerdo que cada vez que me ayudaba a mi mamá, bueno, por si voluntariamente ella me ponía a lavar trastos, porque a mí no mucho me gustaba, pero me recuerdo que cada vez que yo la ayudaba, yo quebraba un vaso, ustedes. Y entonces mi mamá, yo dije, mi mamá me va a regañar, decía yo. Bueno, las primeras veces me decía, nena, tenga cuidado, ¿verdad? Pero ya después, la verdad que, pero siempre me pasaba, de verdad que casi siempre me pasaba. Y cuando una vez me recuerdo, pero no se me olvida, la verdad es que quedó tan grabado en mi corazón que no me regañó, y cuando terminé de lavar trastos, agarró mis manos y me dijo, no, me dice, Señor, bendice estas manos, que lo que toquen prospere, que lo que sus manos toquen sea de bendición, que no quiebre los trastos, Señor, que prospere lo que pasen por sus manos. Y yo me recuerdo que empezó a orar, pero no se me olvida la forma en que ella bendijo mis manos. Y no sé, pero la verdad que a partir de eso para mí sí fue un antes y un después, no solo en mi vida como niña, como chiquitilla, ¿verdad? Porque al final tal vez no lo entendía en su magnitud, pero fue algo que sí quedó grabado en mi corazón. Y fue algo que de veras, después de eso, no sé si yo era más cuidadosa o no sé, pero de verdad, ya no se quebraron tantos trastos cuando yo lavaba los trastos. Y yo creo que fue algo que pues Dios puso en el corazón de mi mamá en ese entonces, y la verdad que después con cosas así, o cuando a veces teníamos algún proyecto en el colegio, o cuando a veces teníamos algo, mi mamá decía, Señor, yo bendigo su boca, que lo que ella hable en su exposición, que todo salga bien, recuérdale. Y de verdad, mi amado hermano, yo le puedo decir que son pequeñas cosas, pero que hacen grandes diferencias en la vida de sus hijos. Y a nosotros nos pasa a veces con nuestros hijos, hay cosas que a veces decimos, pero ¿por qué le vuelve a pasar? ¿Por qué le vuelve a pasar? Y yo le digo, lo primero que uno hace a veces es enojarse, molestarse, regañarlos, decirle, pero ya te dije 10 veces, 1000 veces, ¿por qué no cambias o por qué no lo dejas de hacer? Y a veces no nos tomamos ese tiempo de orar por ellos, por algo tal vez tan sencillo, pero que ellos se den cuenta que dependemos del Señor, que inclusive pues todo lo que nosotros hacemos y somos es del Señor. Otra cosa bien marcada en mi vida era que yo me acuerdo que desde pequeña mi mamá decía, Señor, bendice a su esposo, Señor, guarda a su esposo, donde quiera que esté, guárdalo. Como esta bendición yo siento como la bendición de Isaac, porque dice por las cosas venideras. Y realmente a veces si somos mamás de niños chiquitos como lo somos nosotros, los nuestros tienen 17 y 6. Y la verdad que recordándome de eso, yo me acuerdo que cuando yo era como, no sé, 10 años más o menos tenía, porque antes creo que tal vez era muy chiquita, pero
mi mamá en las noches a veces oraba por nuestros esposos, con mi hermana y mi hermano, su esposa. Y son cosas que marcan. Creo que también son cosas que en su momento no lo entendíamos, pero ya ahora que uno está casado, ya ahora que uno conoce el testimonio de su esposo, que realmente uno a veces puede ver cómo Dios nos guardó a ambos en muchas cosas, también cómo Dios ha estado en control. Ustedes, yo sé que es Dios el que desde el momento en el que uno le dice, Señor, guarda al esposo de mi hija, Dios lo hace. Y yo ahora, como dice mi esposo, ahora hagámoslo con nuestros hijos, ¿verdad? Desde ya guarda a sus esposas, guarda sus matrimonios, más en este tiempo en el que cada vez se cree menos en el matrimonio, amado hermano, y hay que enseñarle a nuestros hijos el valor del matrimonio, obviamente con nuestro propio matrimonio. No, hay algo que dijiste es bien importante, porque es marcar. Usted tiene que marcar la vida de su hijo, y hágalo de la mejor manera. Hágalo a través del Señor. Que cuando miremos, como decía mi esposa, en los tiempos en los que vivimos, ya no se cree en el matrimonio. Yo creo que cuando usted y yo veamos eso, que no entre miedo a nuestras vidas. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Y ay, no, esto es del diablo, estos tiempos. No, el Señor ya preparó a sus hijos, nos preparó para esta temporada. Entonces, cuando uno mira aquí en el versículo 21, dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Hizo lo mismo. Entonces usted y yo podemos marcar a nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo que nosotros hacemos. Lo transmite. Por eso, mi hermano, si usted es duro, si usted practica un poquito el autoritarismo en su hogar, y así tiene que ser, su hijo lo va a hacer de igual manera. Por eso es necesario que esté ese ingrediente que es el amor en todo lo que hagamos. Y perdón, pero de eso de que marcamos a nuestros hijos, yo le digo, mi amado hermano, si el día de hoy Dios está hablando a su corazón y tal vez le está mostrando que hay cosas que tal vez no hemos transmitido bien, no las hemos transmitido con amor, o hemos marcado a nuestros hijos de formas negativas, y se lo decimos con toda humildad y vergüenza, nosotros tenemos cosas que Dios ha traído también a nuestra mente, que tenemos que sanar en el corazón de nuestros hijos. Nosotros hemos cometido muchos errores, a veces a la hora de corregirlos, a veces las palabras que salen de nuestra boca. Y cuando empezamos a hacer el tema, o cada vez que leemos los temas, Dios nos habla primeramente a nosotros, pero en Dios hay misericordia, y la verdad que el día de hoy, el que usted empiece a orar por su hijo, si no lo ha estado bendiciendo, tal vez usted le dice, ay, ya viste, si no lo haces, Dios te va a castigar, tal vez, por ejemplo. O mira, es que siempre vas a ser Aragán, por ejemplo, siempre vas a ser Aragán, siempre vas a ser así, yo ya te lo dije, yo te hablo y te hablo y te hablo y tú no cambias. Y dejemos de hablar esas palabras a nuestros hijos, y tal vez decirle, mi amor, yo sé que tú tienes la capacidad de ser mejor, de hacer las cosas. Tú tienes la capacidad, y no por ti mismo, sino porque Dios te ha dado la capacidad. Tú eres capaz de ser mejor, tú eres capaz de ser responsable, tú eres capaz de ser una persona que habla con verdad y no con mentiras, en vez de decirles que sos un mentiroso, siempre has sido un mentiroso. Y es bien importante la forma en que transmitimos esa bendición a los nuestros. Nosotros queremos que nuestros hijos sean de éxito, que sean, pero yo le tengo que enseñar, porque si no, no va a aprender. Sí, pero tenemos que enseñarle de forma que ellos sean bendecidos, que los marquemos de forma que ellos sean bendecidos y no de formas negativas. Miren, es increíble cómo a veces uno dice, ay Dios, pero yo sí le dije que era bueno, pero que tenía que, no sé, cambiar tal cosa. Y a veces a nuestros hijos se les queda más el que tenía que cambiar tal cosa, en vez de que escuchó así a lo lejos que era bueno, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en el autoestima de nuestros hijos, amado hermano. A veces, ay, es que no se anima, todo le da vergüenza. Y lo avergonzamos a veces enfrente de las personas. A veces tendemos a definirlos también a nuestros hijos. Correcto. Entonces, ¿cómo estamos transmitiendo? O sea, yo entiendo que usted quiere lo mejor para sus hijos, porque como papás
creo que es parte de lo que nace, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros queremos que sean buenos, que sean personas de bien, que sean hijos de Dios, que hagan las cosas bien. Pero a veces no lo transmitimos de la mejor forma. Y usualmente es porque hay muchas heridas en nuestro corazón que no hemos sanado. Y entonces nosotros, tal vez lo que a nosotros nos transmitieron, nosotros lo queremos transmitir así porque a mí así me enseñaron y yo así aprendí. Sí, pero usted aprendió así, tal vez con muchas heridas en su corazón. Y primero tiene que sanar esas heridas en su corazón. Y regresamos al inicio. Primero tiene que cambiar usted, amado hermano. Yo sé que es un trabajo, es de seguir buscando al Señor, es de seguirse rindiendo para que usted pueda ser un mejor papá y no se afane en la obra va a ser del Señor. Sus hijos ya son hijos con propósito, sus hijos ya son hijos mientras usted esté buscando al Señor, son hijos que ya son apartados para Dios y Dios va a hacer la obra a pesar de nosotros. ¿Por qué a pesar de nosotros? Porque nosotros a veces, mi hermano, cometemos demasiados errores. A veces hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar y que a veces no las queremos cambiar. A veces creemos que no, como dice Ever, autoritarismo, así fue, así es y así tengo que aprenderlo y así tengo que enseñarlo y yo voy a herir a mi hijo también y así no tiene que ser. Amén. Y algo que es bien importante, y eso lo aprendíamos este año, a través de un libro muy bonito de Greg Hill, y él decía que no existe edad para bendecir o para ser bendecido. Cuando uno empieza a escudriñar el libro y todo, se da cuenta uno de que hay personas, incluso habla ahí de una persona de la tercera edad, que todavía ha sido lastimada por su padre y él necesitaba ese perdón. Y todavía existía su padre y el padre pues hicieron un evento y todo. Haga la forma en tratar de bendecir a sus hijos. Sí. No necesita hacer algo tan grande. No. Siéntese usted en la mesa, cómase su tamalito, unos frijolitos y siente a sus hijos ahí. Apague el televisor, apague todo eso y empiece a hacer esa diferencia. Mis hijos, hoy yo los quiero bendecir. Pida perdón, correcto. Y eso para empieza, sanar sus corazones. Y eso empieza pidiendo perdón, reconociendo uno sus faltas. Y de esa manera uno empieza a sanar el corazón de uno y empieza a sanar el corazón de los hijos. Y viera qué impactante es la bendición. Me acuerdo de las palabras de un pastor que se llama Donald Franz. Él decía que los hijos no se rebelan con la autoridad de los padres, sino con la falta de relación a los padres. Y acuérdense que nosotros tenemos que ayudar a mejorar la comunicación con nuestros hijos. Hermano, cuando él decía con la falta de relación a los padres, qué complicado es, qué difícil es. Si usted está activando en un ministerio, si usted sirve en la iglesia, usted tiene que tener también esa relación con sus hijos. No de por sentado que ya sus hijos son bendecidos porque usted busca. No, hermano. Sí. A veces no ocupamos el tiempo para bendecir a los nuestros. Y ellos van a rebelarse un día con esa autoridad. Porque uno puede ver de la manera en que la Biblia nos habla en varios pasajes cómo los padres transmitieron bendición a los hijos. Pero hubieron padres que no transmitieron bendición a los hijos. Y ellos empezaron a rebelar con esa creencia del padre. Mi papá es cristiano, yo no voy a ser cristiano. Mi papá va a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él se está rebelando contra su autoridad, pero no es que él se esté rebelando porque usted es una autoridad realmente, sino él se está rebelando con lo que usted ama, con lo que usted hay en su corazón. Y ahí es donde nuestros hijos tienen que entender de que nosotros tenemos que mejorar la relación con ellos. Pregunte a sus hijos, ¿cómo te sentís? ¿Qué está pasando contigo? Aparte un tiempo para hablar, para comunicarse. Mire tan importante que es el poder hablar. El Señor nos dice refrena la lengua, nos da muchas cosas, pero en nuestros labios dice la palabra que también en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, dicen Proverbios. Entonces, mi hermano, que sus labios, propóngase que cada día sus labios hablen bien, bendiga a sus hijos, defínalos en algo bueno. Y entonces ahí es donde uno tiene que entender de que a través de la fe, a través de lo que el Señor nos da, la fe viene del Señor, uno puede bendecir a los nietos, a los hijos de los hijos, y empiece a profetizar de manera sana sobre ellos. Empiece a decir, si usted le dijo, es que como sos de tonto, su hijo va a empezar y va a agarrar, lo está definiendo como él se va a definir como tonto, porque su padre, la autoridad que el Señor dejó, lo está definiendo de esa manera.
pidámosle perdón a nuestros hijos por la forma en la que hemos tratado, porque realmente eso es algo, como decía mi esposa, es algo que hemos cometido, y yo creo que nosotros somos los primeros en levantar la mano que hemos cometido errores con nuestros hijos. Pero ahí tenemos ese gran reto de pedir perdón y de transmitir mi hijo, el bien y la misericordia nunca se apartarán de su vida. El ángel de Jehová acampará cada día de su vida. Que el Señor esté con usted todos los días de su vida. Y esas promesas repitámoselas a nuestros hijos, atémoselas en el cuello nosotros mismos, para que ellos vean y no se rebelen en contra de la autoridad de nosotros. Así como Juan el Bautista, cuando él hablaba y decía: de generación de víboras, yo preparo el camino. Prepare usted el camino de sus hijos. Usted quiere que sus hijos sean de éxito, empiece usted a prepararles el camino, no solo viviendo usted una palabra a través del Señor, no solo viviendo el evangelio, sino hablándolo, sea intencional. Abramos nuestros labios, digámosle a nuestros hijos, a nuestra esposa, cuánto los amamos, cuánto los bendecimos, cuánto el Señor quiere de ellos. Y acuérdense que el poder bendecir, como mi esposa decía, a veces definimos a nuestros hijos con palabras groseras, pero ahí es donde entendemos que el bendecir da identidad y ambiente de pacto. Cuando nosotros empezamos a bendecir, a bien decir a nuestros hijos, a decirles cosas que están en la palabra, que son ciertas, a decirle lo que el Señor tiene preparado para su hijo, eso le va a dar identidad a su hijo. Para que él un día no se pregunte: ay, ¿y yo a qué vine a esta tierra? ¿Quién soy? ¿Qué soy capaz de hacer? Que usted como padre le defina lo que él es capaz de hacer. Que usted como padre le defina: sos un hijo de Dios, sos un apartado del Señor. El Señor te ha puesto como luz en las naciones, tú eres sal en las naciones, y usted empiece a definir a sus hijos de esa manera y lo va a meter usted al pacto del Señor. Mire la forma, a mí me impacta la forma como Pablo inducía a Timoteo, como Pablo le decía: Timoteo, sí, apártate de esto. Y a mí me gusta mucho en 1 Timoteo 6:12 de la Reina Valera 1960, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mire, sabemos, como decía mi esposa, está difícil, pero por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla. ¿Y cómo van a pelear nuestros hijos la buena batalla si nosotros lo estamos definiendo como tonto? Si nosotros le estamos diciendo: mira, es que eso no es así, es que vos sos un cabezón, siempre haces lo mismo, siempre. Si nosotros seguimos definiendo así, ellos no van a tener armas para pelear la buena batalla de la fe. Usted tiene que enviar a sus hijos y lanzarlos, como decía Pablo, de lanzar a sus hijos hacia esa vida cristiana. Pero ¿cómo los está usted lanzando? ¿Con qué identidad lo está usted lanzando? ¿Será que lo estamos lanzando con la identidad de Cristo a nuestros hijos en un ambiente de pacto? ¿O los estamos lanzando como un cabezón? No, mi hermano, tenemos muchas cosas que cambiar. Y eso no se lo digo porque nosotros estemos exentos o tengamos solvencia para poderlo decir. No, hermano, seguimos trabajando, estamos trabajando y tenemos ese reto, usted y yo, en poder definir a nuestros hijos en la fe, definir a nuestros hijos en amor, y para que ellos peleen la buena batalla. Dice: echando mano de la vida eterna. Mi hermano, la vida eterna, usted y yo sabe cómo la obtuvimos. No la merecíamos, fue a través de Cristo. Definamos a nuestros hijos en Cristo Jesús. Definamos a nuestros hijos al verdadero llamado. Ellos un día se van a preguntar: ¿yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? A veces va a haber confusión en su vida. Yo no sé si sus hijos están en esa etapa de confusión de preadolescencia o de adolescencia. Y déjeme decirle, mi hermano, ahí es cuando más relación usted tiene que tener con sus hijos. Pero ¿qué relación va a tener usted con sus hijos si en su corazón no hay tesoros guardados? Si no estamos dando fruto como hijos del Señor. Nuestro reto, hermano, sea cada día a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos en el Señor. Entonces, mi hermano, nosotros somos responsables de pelear la buena batalla comunicando el Evangelio y recordando que tu primer discípulo es tu esposa y tus hijos. Discipúlense, hermano. Agarre, usted no necesita pararse en un púlpito, agarre ahí en su casa, cierre la puerta, que sus hijos se den cuenta que usted lee la palabra y les transmite la palabra. Agarre cada versículo de la Biblia, empiece a hablar proverbios,
y diga, miren mis hijos, miren, Proverbio nos llama a la sabiduría, y la sabiduría nos está llamando a hacer algunas prácticas. Practiquemos la palabra. Agarre un día, bendiga a sus hijos, agarre un día, disipúlense, agarre un día, adoren al Señor. Amén. Eso va a traer un cambio, eso va a traer definición a nuestros hijos. Esa es la forma de usted comunicar la bendición a sus hogares, la bendición a sus hijos, y sus hijos van a seguir repitiendo ese patrón de vida para los suyos. Y qué bueno que cuando usted venga y mire a sus nietos, mire a sus bisnietos, encuentre un legado de Cristo en ellos. Y a eso hemos sido llamados, mi hermano. En esta vida dice, no acumulemos tesoros en la tierra. Tampoco es que nosotros nos vamos a descuidar y no, trabaje, haga las cosas bien, esfuércese, sea valiente, pero por sobre todas las cosas, recuerden que somos hijos del Señor. Amén. Y somos un llamado. Tenemos muchos llamados, hermano. En la Biblia dice, a lo cual fuiste llamado, le dice a Timoteo. Entonces, usted y yo somos llamados a hacer luz, somos llamados a hacer sal, somos llamados a hacer la diferencia, somos llamados a dar fruto, somos llamados a atesorar palabras, somos llamados a llevar la palabra, atarla en nuestro cuello, almacenarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que un día esa palabra se vuelva fruto y empecemos a trabajar en nuestros hijos y empiece a trabajar en sus nietos. Desde ya, si usted tiene nietos, ore por ellos. Su trabajo no ha terminado. Su trabajo no termina cuando su hijo cumple 18 años. Su trabajo termina hasta que el Señor lo llama, mi hermano. Fuimos llamados a hacer esa diferencia. Somos llamados a empaparnos de la palabra. Somos llamados a leer la palabra. Somos llamados a discipular. Y eso que sea una constante, mi hermano. Si usted quiere ver cambios en su vida, si usted quiere ver cambios en la vida, bendigamos. Trabajemos en un ambiente de bendición, en un ambiente de paz. Sí, amado hermano, queríamos dejar eso en su corazón, como dice Ever. Somos llamados a ser discípulos y discípulos del Señor, y ese es nuestro llamado más grande. Más que ser exitosos de nuestra tierra, eso es bueno. Yo creo que esas son de las añadiduras que Dios nos va a dar conforme nosotros le agrademos, pero lo más importante, y enseñarle a nuestros hijos que lo más importante es ser hijos de Dios, es dar testimonio de Él. Y queríamos terminar con esto. La verdad que esperamos que en su corazón haya quedado esta palabra, que de aquí en adelante usted busque seguir bendiciendo a los suyos, que usted confíe en el Señor, que de Él es la obra, y ríndase al Señor, mi amado hermano. Gracias por sintonizar el programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Le extendemos nuevamente la invitación para que en enero, nuevamente los días sábados, a partir de las 4 de la tarde, lo esperamos en el salón de Juve Elim para recibir juntos el discipulado familiar y juntos poder seguir siendo bendecidos, poder seguir escuchando la palabra del Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por permitirnos llegar a sus hogares. Y recordemos lo que dice en 1 Pedro, fuimos llamados a heredar bendición. Hermano, que el próximo propósito que usted tenga en su vida sea heredar bendición. Dios les bendiga, que tengan un buen día, mis hermanos. Los amamos en el Señor. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.